La 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 la. Carnaval, 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 te quiero. La 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 la. Bueno, ¿qué? Vamos. Vamos. Carnaval, colega. Ya, ¿no? Vale, vale. Lo que tú me digas. Vamos al tajo. Señores, hoy toca hablar del carnaval. Intro. La realidad es poliédrica. Exige tener conocimientos multidisciplinares. Conocimientos como los que brinda este canal. Sobre cine y bandas sonoras. Videojuegos. Series. Rol. Y sobre todo, desde lo más profundo de la mente, los misterios más insondables de la humanidad. Yo soy Pablo. Y estas son mis crónicas. Pues sí, señores, es época de carnaval. Esas festividades de alegría, jolgorio, desinhibición, fiesta, bailes, disfraces, chirigotas. ¡Viva la juerga! Así que vamos a hacerle un buen homenaje a esta festividad en este canal, hablando de lo que solemos hablar: orígenes, tradiciones y distintas formas de celebrar estas festividades a lo largo del mundo. Así que quedaros conmigo, que empezamos. Pues sí, carnaval. El carnaval es sinónimo de alegría, de desinhibición, de, como he leído en alguna comparativa, ese atracón que te das antes de empezar una dieta estricta. Pero no podría ser una mejor comparación, porque es básicamente eso. El carnaval es ese periodo que pasa de una semana previa a lo que es el miércoles de ceniza, y que después de ello empieza ese periodo de 40 días de ayuno y abstinencia, como es la Cuaresma, que desembocará en la Semana Santa. Os preguntaréis por qué esa distribución, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué ese baile en el calendario? ¿Por qué a veces cae en marzo, otras en abril? Esto tiene que ver básicamente por el tema del calendario lunar que se rige la conmemoración de la Semana Santa. Y es también porque tiene que coincidir el domingo de resurrección que el siguiente domingo a lo que sea la primera luna llena de primavera. Eso hace que desde ese día todo se mueva hacia atrás. Es decir, que se cuenta
7 días de la Semana Santa, más los 40 de la Cuaresma, y antes va ese periodo del carnaval que suele durar 6-7 días, aunque es variable según la localidad y el tipo de celebraciones que se hagan al respecto. El carnaval, por poner una delimitación de las partes en las que está compuesta, empezaría en el llamado Jueves Lardero. En él empezaría lo que es el pistoletazo de salida de toda esa reunión de juerga, de desfiles, de disfraces, de carrozas, de concursos y de festividades y verbenas que se forman alrededor de estos 7 días, que acaban justamente el famoso miércoles de ceniza. Entre medias está llamada, por ejemplo, el domingo de piñata o el Mardi Gras, un martes grueso, que según unas u otras celebraciones en una u otra localidad tendrán más o menos relevancia en lo que es la sucesión de festividades y de festejos que se hacen en esos días. Que se me ha olvidado comentar, pero justamente el entierro de la sardina es el cierre de esta festividad, y según en unos u otros lugares se conmemora con una parodia o una suerte de procesión funeraria en la que se lleva en volandas a una sardina o a otros monigotes u otras representaciones de Don Carnal para ser ajusticiado y o quemado o ahorcado, como forma de dar fin a este momento de libertinaje, diversión, fiesta, juerga, bailes y disfraces, y empezar el momento de recogimiento de la Semana Santa, bueno, y de la Cuaresma. ¿De dónde viene la celebración de lo que es los carnavales? Los carnavales, como ya vimos en el vídeo de especial Navidad, se asocian a las Saturnales. Las Saturnales son unas festividades de la época romana que era muy parecida a lo que son los carnavales ahora, ya que eran celebraciones en honor al dios Cronos, al dios Saturno, que es el dios de la siembra. Y en esas festividades los esclavos podían tener cierta libertad esos días, e incluso se podían intercambiar los roles, y los patricios o los, dijéramos, los dueños de esos esclavos se podrían disfrazar con las vestimentas de sus esclavos y sus esclavos con ropas de sus nobles. E incluso se podían hacer una especie como de concurso o de competición para delimitar a lo que es el rey por un día. Ese rey por un día, que se elegían entre el grupo de los esclavos, recibiría el mismo tratamiento que podría tener su señor. Era común, como vemos en esas celebraciones, los disfraces, la juerga, las banquetes y el aspecto más lúdico de las celebraciones. Eso también se puede ver en las Lupernales, en honor al dios Pan, que por cierto hay muchas opiniones que lo asocian a lo que es el origen de San Valentín, pero hay quien remonta mucho más
la festividad a la época griega. La época griega, en este caso nos tendríamos que ir a las fiestas dionisíacas, destinadas a alabar al dios del vino, al dios Dionisos o Baco. También asociado en el mundo romano con las famosas bacanales. Ahí las fiestas dionisíacas eran un albur de también escenas libidinosas. Las mujeres tenían ese empoderamiento que le daba su culto a los aspectos más naturales. Por supuesto, el vino, que era la bebida por antonomasia del dios, corría raudales y era básicamente juerga y diversión. Aquí quería yo aludir a Momo, el dios griego que acompañaba en muchas ocasiones a la comitiva de las fiestas dionisíacas, que es el dios de la sátira, el dios del sarcasmo, de la ironía, y que muchas veces se le representaba con una careta teatral que muchas veces se quitaba para asustar y burlarse de las gentes. Curiosamente, fue expulsado del Olimpo porque osó burlarse de Artemisa y de Hefesto. O sea que no se podía permitir. Así que por eso acabó uniéndose a la comitiva de Dionisos a lo largo de todo su periplo por la Grecia conocida. Pero es que aún hay un componente aún mayor, el que lo remonta a época cartaginesa y fenicia, a los cultos y los sacrificios al dios Baal. El dios Baal es un dios de forma taurina, se le suele representar o con cabeza o incluso el cuerpo entero de un toro, y era el esposo de Astarte, la diosa fenicia de la fertilidad, también asociada a Istar. Y era un culto que lo regentaban los fenicios, los babilónicos, los cartagineses y todo lo que es Oriente Medio en esa época. Y ahí era una festividad también asociada a la naturaleza y se vertían sacrificios a este dios. Y esto nos lleva a hablar, por ejemplo, del origen de la palabra carnaval o su etimología. Ahí hay dos vertientes. La que hablamos de estas reformas de sacrificios al dios Baal, de ahí vendría la palabra carneval, carne al dios Baal, que esto lo asocian a ese lado como más oscuro, más relacionado con los vicios e incluso con el satanismo. Los ultracatólicos y los ultracristianos más acérrimos incluso invitan a los buenos creyentes y los buenos cristianos a que no se celebre el carnaval porque se asocia a este componente satánico. Y luego está el componente más difundido y más reconocido, como es el origen medieval, que viene a unir la palabra carne y levare, o la forma de suprimir o levantar, levare, el consumo de carne. Todo lo que viene a ser luego lo que será en la Cuaresma. En la Cuaresma se viene a suprimir la ingesta de carne a favor del ayuno. ¿Realmente el carnaval se podría considerar satánico? Tiene ese componente oscuro porque Baal ha venido a derivarse, sobre todo a través del cristianismo, en la figura de Belcebú, o todos los nombres que tiene el diablo.
Pero es que esa asociación, por ejemplo, con las fiestas lupernales, en la celebración del dios Pan, Pan es también un fauno con piernas de cabra. De ahí también tienes esa figura del macho cabrío que viene a representar el diablo. Las propias bacanales y las propias sátiros, faunos y ménades también tienen una connotación muy negativa, muy asalvajada, muy de dejarse llevar por la lujuria y el divertimento, que muchos también lo han querido asociar con la brujería. Todo esto es un caldo de cultivo para que los ultracatólicos lo asocien al malvivir, a una forma de vida perniciosa y totalmente a evitar por el buen católico. En mi opinión personal, esto es exagerar, y realmente es una forma de celebrar, sí, de una forma lúdica, de una forma desinhibida y alegre, unos días de divertimento. No hay más, no se le puede buscar ese satanismo. Forma de eso, decir, vamos, o deberíamos tener un comportamiento mucho más moralizante y de ayuno y abstinencia en los 40 días previos a la Semana Santa, que es lo que representa la Cuaresma. Pues en esta semana previa vamos a desatarnos. Es también el concepto que se viene viendo, por ejemplo, en las despedidas de soltero. Señoras y señores, me voy a casar y voy a tener que tener una vida mucho más limitada. Pues juerga la noche anterior. Siempre hay ese componente de hacer lo prohibido antes de que te lo prohíban. Así que dejémonos de chorradas satánicas y disfrutemos de la juerga. Ya desde época romana y griega, porque estas festividades de las que procede el carnaval básicamente eran eso: temas de espantar los malos espíritus, temas de la cosecha, temas de, como si dijéramos, decir adiós al invierno, o despertar del letargo invernal a la naturaleza con esta alegría. Generalmente a veces también se celebraban encendiendo velas o hogueras, y dar la bienvenida a la primavera. Esto os puede recordar a lo que es la rueda de las festividades célticas, ¿a que sí? Tenemos que el carnaval y por ende la Cuaresma y la Semana Santa se circunscribe en dos periodos célticos muy concretos: Imbolc y Ostana. Imbolc se suele celebrar en febrero, a primeros de febrero, y viene a dedicarse a la deidad Brígid, que está asociada a la magia, las artes y las profecías. Curiosamente, en el santoral se asocia a Santa Brígida y al día de las calendarias. Es una fiesta, como hemos venido diciendo, relacionada con ese fin el fin del invierno, esa despertar del letargo invernal, esa forma de dar la bienvenida a las temperaturas más cálidas de la primavera, que se vendrá a consolidar, por supuesto, del 20 al 23 de marzo, que es el sol, el equinoccio. El equinoccio de primavera, que es lo que viene a llamarse Ostara.
que está destinada a la deidad Eostre, y es, como viene a ser en todo lo que es el calendario celta, el equinoccio. El equinoccio de primavera, la llegada de la primavera, la alegría de ver florecer y ver reverdecer a los árboles, a las plantas, a las flores, y es totalmente una alegría que también se viene a asociar con esa resurrección de Jesús, que viene a ser Jesús resucita por los hombres para poner fin a ese calvario que ha venido sufriendo durante toda la Semana Santa. Curiosamente, otra de las tradiciones de Ostara es pintar huevos. ¿Qué es lo que pasa después de la resurrección? La Pascua. ¿Qué es lo que también se celebra? El famoso conejo de Pascua. Ese ya haremos un vídeo al respecto porque merece una dedicación concreta. Vayamos ahora a ver distintas representaciones de lo que es esta juerga a lo largo de España. En primer lugar, que España es uno de los países con mayor riqueza de celebraciones de lo que es los carnavales. No es por nada, pero es que España siempre se ha asociado a la juerga, ¿no? La mayoría del turismo que viene precisamente para eso, diversión, que a lo mejor muchos de sus países, como puedan ser los del norte de Europa, están mucho más constreñidos en ese sentido. Así que estas festividades, que es básicamente eso, pues que España es la reina. Y nada menos que hay 4 localizaciones dentro de la orografía española que tienen consideración de interés turístico internacional sus carnavales, como puedan ser Santa Cruz de Tenerife y Cádiz, eso por supuesto, que le dieron esta distinción en 1980, Águilas en Murcia, que se la dieron en el 2015, Badajoz en el 2022, y la última que ha recibido esta distinción ha sido Las Palmas de Gran Canaria, que se la han dado en el 2023. Vamos a ir más o menos rodeando lo que son los distintos puntos de la orografía española, porque es muy diferente cómo se celebra la semana esta de carnaval, sea en el norte que en el sur. En el norte hay mucho más apego a las tradiciones más misteriosas, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos las festividades de Huesca, en el Pirineo aragonés. Ahí tenemos, por ejemplo, el carnaval de Bielsa. Este carnaval de Bielsa es significativo y original, pero en el sentido de que sus celebrantes se disfrazan de lo que son trasgas. Trasgas, que tiene un nombre parecido a los trasgos, que son personajes mitológicos asociados a la naturaleza, como puedan ser los orcos o los duendes. Son personajes híbridos, mitad humano, mitad animal. Generalmente se disfrazan de machos cabríos y bailan o desfilan a lo largo de todos estos días en la celebración de estos días especiales. Es curioso porque estas alusiones bestiales vienen a afianzar lo que es la virilidad y fecundidad de los que se disfrazan, que generalmente son hombres, y se dedican a asustar o intimidar a todo lo que se encuentren en su paso. Por su parte, las mujeres se disfrazan de madamas, que son
mujeres que básicamente representan la virginidad o la pureza, vestidas de blanco y con cintas de flores alrededor de su pelo. Al respecto también hay otro personaje que suele ser un guiñapo o un muñeco que recibe el nombre de Cornelio Zorrilla. Este personaje es el que representa, como si dijéramos, al diablo o a Don Carnal o a ese aspecto de lo más luctuoso o lo más salvaje del ser humano, su lado más reptiliano. Y ese personaje será ajusticiado en lo que pueda ser el último día, que coincidiría, por ejemplo, con el entierro de la sardina en otras localidades. Vamos a hablar de las importantes, ¿no? De las que todo el mundo queremos. Santa Cruz de Tenerife, señores. Estas son las festividades más famosas y que más gente trae a nivel internacional, junto con las de Cádiz. Por eso las dos se les nombró fiesta internacional el mismo año. Estas festividades son un alarde de alegría, de color, con unos trajes de lo que son las damas del carnaval, que luego se competirán para delimitar quién es la reina del carnaval, por supuesto, con un alarde visual, imaginativo y espectacular de unos trajes que casi parecen carrozas. Cuando se ven sobre todo el despliegue, que son compañías que tardan, que yo creo que están todo el año para confeccionar esas fantasías de trajes, pero por supuesto también hay fiestas, hay murgas, hay verbenas, hay desfiles, por supuesto, hay carrozas. Toda la isla se convierte en un festejo sin fin. Esto, el más reciente, es el de su vecina isla, la de La Palma de Gran Canaria. En ella se ha incorporado la figura de la Reina Drac. Es otro concurso en el que, de nuevo, fantasías de trajes son lucidos por el colectivo LGTBI y drag queens. Y de esa demostración de alarde visual se elegirá a la Reina Drac o drag queen de la celebración. Pero son más o menos parejas en celebraciones, en festejos y en alegría. Subimos de las Canarias a Cádiz. Señoras y señores, Cádiz es también uno de los carnavales más famosos del mundo, sobre todo por la gracia, salero y alegría que desbordan los andaluces. Y ellos son especialmente famosos por las chirigotas. Las chirigotas son canciones, coplas, poemas, al más puro estilo satírico, cómico o burlesco, en el que se hace un despliegue de ingenio total, generalmente para burlarse de la sociedad, burlarse de la política, de los acontecimientos históricos o momentos en los que se está moviendo, se está viviendo, y demuestran un graciojo y una alegría espectacular. Que si a eso le añades esa inventiva imaginación cómica que tienen para los disfraces, nos encontramos con unas festividades totalmente recomendadas a nivel mundial. Libertad, la libertad que corta el hilo a las cometas, destapa algo como dijo aquel poeta, la peligrosa, pequeñita y encendida libertad. Ah, libertad, la libertad no te la dan, que hay que
ganarla, ni los gobiernos ni la gente la regalan. Qué complicado el crucigrama para escribir la libertad. No, la libertad no la concede ningún Dios, y a veces tú eres oprimido y opresor. La libertad que simplemente consiste en decir que no, que no, que no. Ser libre, que cuando queramos ser libres no nos pare ningún muro. Títeres de la moral y del pasado y del futuro, y del tiempo y del dinero y de la fe y del amor. Que no, ser libre hasta tu hueso más profundo, que en cada clavo que canta están haciendo un nuevo mundo. Ser libre, tomado por los valientes y los bravos de la calle, que cuando den el silencio de mi gente no se calle, que mejor ser un prócrito, rebelde, incómodo y bravo, a seguir siendo tu esclavo. Ser libre, de nuevo venir a quererte y a sentirte y a cantarte, para compartir con mi pueblo la pasión y la verdad, para mostrarnos la cadena, para gritarle basta ya. Y si estas cuerdas se nos atragantan, aunque nos aten las manos, aún nos queda en la garganta. Que caiga la mentira, que se cierre este teatro, que bajen el telón, que la función se ha terminado. Que mueran, que ardan, que sufran, que caigan los hilos, que el día ha llegado. No son libres los esclavos, no son libres los esclavos, no son libres los esclavos. ¡Ay, Parecidos tenemos las fiestas de Badajoz. En Badajoz también tenemos disfraces, desfiles, carrozas, fiesta, alegría y murgas. Las murgas son como las chiricotas del sur, pero adaptadas al humor extremeño. Otro de los carnavales famosos es el de Águilas, en Murcia. En Águilas tienen dos tradiciones autóctonas de ese lugar, que es, por ejemplo, el lanzamiento de cascarones, que son huevos con papelitos, y la bebida de lo que es la llamada cuerva, que son bebidas probablemente alcohólicas que vienen a simular pócimas mágicas de épocas pretéritas. El entroido de Chinizo de Limia en Galicia tiene la honra de ser el carnaval más largo de España. Dura hasta 4 domingos y en ella se hacen unos disfraces muy concretos, como son los de las pantallas, que son personas que enmascaradas, que tienen unas máscaras muy concretas, muy llamativas, y cascabeles a lo largo de los cinturones. Un poco también como forma de espantar los malos espíritus, que es lo que se viene a celebrar ya desde época romana y griega, porque estas festividades de las que procede el carnaval básicamente eran eso. Cataluña también tiene su propia idiosincrasia, como una buena provincia que es siempre aunando por su identidad. Bien, el carnaval lo vienen a llamar Carnestoltes. Viene del latín carnis qualis, o sea, carnes privadas. Otra vez volvemos al carne levare, que es el origen de la palabra carnaval. La verdad es que los catalanes pues tienen que dar también su propia interpretación de la idiosincrasia de la palabra carnaval. Pero viene a ser lo mismo. Supresión de la carne después del miércoles de ceniza. Y estas celebraciones son muy parecidas a las del resto de España y del mundo entero, en el que se celebra una curiosa similitud entre la lucha entre Don Carnal y Doña Cuaresma, que esa en breve la trataremos, porque el rey Carnestoltes se enfrenta en juicio a la bella Cuaresma, y por supuesto este juicio lo pierde y morirá, y este rey Carnestoltes será justiciado, como muchas representaciones de otras personalidades o de otras figuras, como es
la de las que hemos mencionado antes. Por finalizar con España, vamos a finalizar con Vinaroz, en la Comunidad Valenciana. Esta festividad ha sufrido sus altibajos, incluso fue prohibida en época franquista, pero actualmente tiene perfecta vigencia y se celebra 12 días antes del miércoles de ceniza. Son multitudinarias y se conmemoran la imposición de corbatines a los estandartes y por supuesto las comparsas. Y por supuesto, como en la mayoría de las ocasiones, está acompañada de desfiles, competiciones deportivas, concursos, verbenas, actos culturales, todo lo relacionado con estas festividades. En la órbita internacional en Europa hay que mencionar en primer lugar el Carnaval de Venecia. El Carnaval de Venecia se sitúa desde 1296 y ha sufrido también sus vaivenes, porque en época napoleónica fue también prohibido, pero por supuesto esto duró poco y a día de hoy es una de las festividades más importantes y que más turismo trae a Italia. Es una representación de unidad, que sobre todo lo más significativo y llamativo de estas celebraciones son las mascaradas que hay, unas máscaras de porcelana de una riqueza ornamental soberbia, y que venía a ser una forma de que se entremezclaran los nobles con el pueblo llano, dentro del anonimato que les da esta vestimenta y estas máscaras. Por supuesto, también muchos de los disfraces de este tipo de carnavales son los asociados a la Divina Comedia, como puedan ser colombinas, arlequines y distintos personajes de este tipo de obra teatral. En Alemania también tienen sus propios carnavales. Es curioso, dentro de lo que es la órbita eslava, el norte de Europa también les da este tipo de diversión, como pueda ser el carnaval de Colonia, que se viene preparando desde el 11 de noviembre, pero por supuesto la celebración es esas semanas en febrero. Tiene su propio comité como es de celebración, como es el Kölner Carnival, que se fundó en 1823. Este Kölner Carnival decreta y determina 3 figuras representativas: el príncipe, la virgen y el campesino. Y estos 3 personajes selectos para esta celebración tienen gran peso y importancia dentro de las celebraciones, y se llega a oír en la ciudad hasta 50 veces las palabras en alemán "llega el desfile" o "Der Thorskut", por la profusión de desfiles, carrozas y disfraces que se ven a lo largo de todos estos días. En la órbita anglosajona también vemos que hay una importante congregación carnavalera en Notting Hill, señoras y señores, en el corazón de Londres. Ahí también es famoso por sus coloridos desfiles, sus disfraces, su alegría, y oye, para ser británicos también merecía la pena mencionarlos. Pero vamos a saltar el charco, porque otro de los países donde más
vigorosamente y con mayor fama se celebra el carnaval es en Latinoamérica. Concretamente, y el más famoso de todos, es el Carnaval de Río de Janeiro. Eso es como si dijéramos los carnavales de Tenerife, pero a lo grande. Ahí vemos desfiles, cabalgatas, carrozas, concursos de elección de la reina del carnaval. Y ahí, por ejemplo, hay una figura como es el Rey Momo. Este Rey Momo, que viene a ser como lo que hemos estado viendo hasta ahora, del Rey Carnestoltes, o todas estas figuras que vienen a ser representación de Don Carnal. Pero aquí quería yo aludir a Momo, que es el dios de la sátira, el dios del sarcasmo. Tenemos aquí, por ejemplo, una representación de Momo. No, cachondo. Este no. Este es el Momo de Michael Ende, una novela infantil muy recomendable, por cierto. No, este tampoco. Este es el Momo de esa leyenda urbana truculenta que hay alrededor de cierta figura que si te llama a las 3 de la tarde, a las 3 de la madrugada, puedes llegar a morir. Chorradas, no os toméis esto a serio. El señor editor, que está divertido hoy. Claro, de carnaval, ¿no? A ver, ¿me quieres poner ya el dios? Bien, muchas gracias. Este es el dios Momo. Y el rey Momo, sobre todo en Brasil y en Río de Janeiro, por ende, San Paulo y todas las ciudades en las que se celebra el carnaval, está elegido entre las personalidades de lo que es la órbita pública, que sea gordete y alto. ¿A qué me suena eso? Pero no, yo no puedo ser, porque yo no soy brasileño. Así que a ese rey Momo se le hace entrega de la llave de la ciudad. Pero no es únicamente Brasil el que celebra carnavales, porque a lo largo de toda Hispanoamérica se celebran carnavales como en Barranquillas, en Uruguay, que curiosamente es el carnaval más largo del mundo, que llega a durar casi tanto como el de Galicia, por cierto, más de 4 semanas. Como por ejemplo en Oruro, que está en Bolivia, que fue declarado en el 2001 Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la UNESCO. Barranquilla, como ya hemos dicho, que desde el 2003 es también Patrimonio de la Humanidad. La República Dominicana, un montón de ciudades, Veracruz, por cierto, por supuesto, que se lleva a cabo a lo largo del Boulevard Manuel Ávila Camacho. Un montón de ciudades que lo celebran a lo grande, con su puesta en largo de trajes típicos, trajes disfraces, trajes regionales, diversión, desfiles, en fin, todo lo que es la chanza, alegría, jolgorio, diversión, bailes y diversión que representa esta festividad. Pero ojo, no nos olvidemos de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene nada menos que el Mardi Gras. El Mardi Gras es el carnaval de Nueva Orleans. Nueva Orleans, que es la cuna del jazz, la cuna del vudú, que ya llegaremos a esto. Tiene una idiosincrasia propia, también heredada de la colonia francesa que fue. Por eso Mardi Gras. El Mardi Gras es el martes grosso o martes graso, de grasa, ¿no? Que viene a representar lo que es esta celebración de la comida basada en carne, en fritos, en grasas, en cosas llenas de luctuosidad, ¿no?
En este festival, que ha salido muchas veces representado en el cine, se celebra igualmente con desfiles, con disfraces, con cabalgatas, con procesiones y fiesta, ¿no? Pero por ejemplo aquí hay una figura importante, como es la de el barón de Samedi. Este barón de Samedi, o barón del sábado, está asociado con el vudú. Es un disfraz típico de esta parte en la que el personaje va disfrazado como de época victoriana o decimonónica, con una calavera o un maquillaje cadavérico y, importante, un sombrero de copa. Este personaje está asociado al vudú, a la magia negra, a la santería, a la brujería en sí, ¿no? Es un personaje oscurantista, ¿no? Que mira, volviendo al concepto de carnaval satánico, ¿no? Pues aquí los señores cristianos tienen otro argumento. Pero no deja de ser básicamente otra forma divertida de disfrazarse, como quien se disfraza de vaquero o de cualquier otro aspecto, ¿no? Y bueno, más o menos ya hemos hecho un repaso bastante grande y amplio de las representaciones del carnaval a lo largo del mundo. Os habréis fijado que he estado siempre refiriéndome a Don Carnal y Doña Cuaresma. ¿Quiénes son estos personajes? Pues señores, es un combate que ya viene reflejándose en lo que es el arcipreste de Ita, señoras y señores. En el libro del Buen Amor, escrito, como todo el mundo sabrá, entre 1330 y 1343. En este relato se nos narra esta contienda en la que Don Carnal, que viene a ser una representación de la comida carnívora, las carnes, la caza mayor, la caza menor, todo lo que son las viandas más ostentosas, se mide a Doña Cuaresma, que viene a ser una anciana que representa el ayuno, la moralidad, el comedimiento, las formas beatas, las formas más comedidas, frente a la alegría, la bonanza, la fiesta, los bailes y los disfraces que representa Don Carnal. Estos dos personajes se enfrentan en un concurso culinario. Don Carnal se ceba a comer todas sus viandas de caza, de carne, de bonanza gastronómica, ¿no? Y sin embargo, Doña Cuaresma aboga curiosamente por todo esto que ahora mismamente los nutricionistas nos vienen a meter en la cabeza, que es comer sano a base de verdura, fruta, pescado. Por supuesto, Don Carnal le sabe a poco ese primer combate y fuera de concurso sigue comiendo. El tío es un glotón. Hasta el punto de que acaba ahito, ¿no? Acaba ya demasiado harto de comida, y en la siguiente competición entre los dos contendientes, prácticamente Doña Cuaresma lo gana de calle. ¿Qué es lo que pasa con ello? Que Don Carnal es condenado a pasar 40 días de ayuno y abstinencia encarcelado.
el periodo de la Cuaresma. Y esto dura hasta el domingo de Ramos. En ese momento Don Carnal escapa y trama la venganza contra Doña Cuaresma. Y ella, que se lo ve venir, lo que hace es huir el Viernes Santo a Tierra Santa. Y con ello, Don Carnal se proclama vencedor y exhibe fuerza. Esta representación literaria también la hemos visto mucho en pintura, con la representación sobre todo de la más famosa, que es la de Bruegel el Viejo, dibujada en un lienzo de 1556, como puedes estar viendo en estas imágenes. En ella es una excusa básicamente para mostrarnos el aspecto costumbrista de la sociedad del norte de Europa de esa época, en la que se ve una explanada o una buena plaza en la que todos los ciudadanos participan de ese festival o de ese carnaval y de esa competición entre Don Carnal y Doña Cuaresma. Pero más allá de esta bonita fábula o de esta narración que nos hace Don Juan Ruiz Arcipreste de Hita, aquí se trasluce un juego de contrarios, el juego típico de la dualidad humana, porque Don Carnal es un hombre, Doña Cuaresma una mujer. Don Carnal representa los vicios, Doña Cuaresma la virtud. Don Carnal representa las carnes y la comida pesada. Doña Cuaresma representa la comida ligera, frugal, de frutas y verduras. Don Carnal representa la fiesta, lo lúdico, la diversión, los bailes y como si dijéramos un poco lo pagano. Doña Cuaresma representa la moralidad, la rectitud, las formas finas, el recatamiento, que representa también la religiosidad católica. Vemos constantemente esa doble vertiente de la sociedad, ¿no? La dualidad en la que se mueve siempre el ser humano. Y bueno, yo creo que más o menos os he hecho un muy buen repaso de lo que ha sido o de lo que es esta gran festividad de lo que es los carnavales. Y ahora solo me faltaría cómo lo celebras tú. ¿Lo celebras? ¿Te disfrazas? ¿Sales de carnaval? ¿Lo consideras satánico y pecaminoso? Oye, hay de todo en este mundo. Y yo he llegado a ver estas opiniones al día de hoy, señoras y señores. Pero bueno, cada uno celebra su fe y sus creencias como buenamente sabe. ¿Cómo se celebra en tu localidad, o en tu ciudad, o en tu país? ¿Hay alguna celebración o algún aspecto que se me haya olvidado comentar? Estaré encantado de leerte en comentarios. Y ya que estás, oye, me alegraría un montón que, si no estás suscrito, te suscribas, que le des un buen like a este vídeo si te ha gustado, que lo difundas, que lo compartas, que lo comentes, y que entre todos hagamos que este contenido llegue al mayor número posible de espectadores. A mí me ayudarías un montón y oye, es gratis. Así que si no tenéis nada más que comentar, creo que me voy a ir despidiendo ya, que no quiero que este vídeo sea demasiado largo. Así que, como decimos en el canal, sed buenos, no hagáis nada de lo que yo no hiciera, y recordad, hay muchas crónicas, pero no son las crónicas de Pablo. Hasta pronto. Este ha ido, ¿no?
Ta, 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 tan, 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 tararán. Carnaval, 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 te quiero.